Muchas gracias, presidente. Este 2022 confluye en Asturias crisis que están poniendo contra las cuerdas a buena parte de la población asturiana. A la crisis social y económica provocada por la pandemia, que nos sigue golpeando, se unen la inflación, el alza de precios causada por la escasez de materias primas y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. No hay que olvidar, además, que la mayor parte de la sociedad aún no se había recuperado, aún no nos habíamos recuperado de la gran recesión de 2008 y que los sectores productivos, nuestros sectores productivos, lleven décadas luchando por sobrevivir en Asturias. Este complejo panorama empuja a muchos asturianas y asturianos al abismo de la subsistencia. El año pasado el informe AROPE nos recordaba que un cuarto de la población asturiana estaba en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. Recientemente, el informe publicado por FOESA dibujó el contorno de una sociedad expulsada, de una Asturias en la que hay 31.000 personas con las que fallaron todos los mecanismos personales, familiares y de protección social. Sería la punta del iceberg de unas cifras de exclusión severa que aumentaron un 17% y que en este momento alcancen en Asturias a 88.000 personas. La situación realmente es muy difícil y no parece que las diversas crisis que golpeen a nuestro país vayan a remitir próximamente. En este contexto, es más cierto que nunca que las pensiones están sosteniendo la economía social y familiar asturiana. En Asturias, por cada persona que cobra una pensión, hay solamente 1,34 personas que trabajen, muy lejos de la media estatal, que está en 2,2. Sin embargo, no todas las pensiones garanticen unas condiciones de vida dignas, especialmente entre las personas que afronten alguna dificultad personal o familiar. Las pensiones no contributivas, como ustedes saben perfectamente, son las que se conceden a personas que carecen de recursos suficientes para su subsistencia. La cuantía básica para 2022 es de 421,40 euros mensuales en 14 pagues. Aumentó un 3% por la revalorización de las pensiones que realizó el Gobierno estatal de coalición, pero sigue siendo una cantidad extremadamente modesta para el día a día. Una parte importante de estas pensiones reciben las personas con discapacidades física o psíquica o con personas dependientes a su cargo. Más del 64% de las pensiones no contributivas les están cobrando mujeres, un elemento más de la nueva vulnerabilidad femenina que identifica el informe FOESA. No podemos hablar en serio de derechos sociales y bienestar sin profundizar en el debate sobre las pensiones. Y es tan cierto que la economía asturiana se sostiene en buena medida por las pensiones como que una parte significativa de las personas pensionistas bordea la exclusión social. La crisis de la COVID, de las materias primas y el alza del coste de la vida contribuyó a incrementar este riesgo y redundó en una pérdida de poder adquisitivo generalizado. Ante esta situación de emergencia global, el Congreso aprobó el pasado 28 de abril medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, entre las que cabe destacar la reducción de 20 céntimos por litro en el repostaje de combustible, la limitación del aumento del 2% de las rentas de alquiler, la ampliación del bono social eléctrico o la subida del ingreso mínimo vital en un 15% durante los meses de abril, mayo y junio. Estas medidas se sumen a un incremento del 12,4% de las pensiones no contributivas en los últimos 4 años. Y es imprescindible, sin embargo, que las administraciones autonómicas también contribuyan en la medida de sus posibilidades y en el ámbito de sus competencias. En Asturias hicimos un gran esfuerzo para apoyar a la ciudadanía y acompañar las medidas del Gobierno estatal de coalición durante los peores momentos de la pandemia. La Xunta General, aquí, aprobamos un fondo especial para los sectores económicos más afectados, poniendo en marcha mecanismos de compensación y ayudas extraordinarias. Vuelve a ser hoy el momento de que esta Xunta General, el Parlamento de Asturias, vuelva a apoyar a quienes peor lo están pasando y habilite un fondo temporal para complementar las pensiones no contributivas asturianas. Teniendo en cuenta
que el número de personas que reciben en Asturias la pensión no contributiva, ya aproximadamente de 4.500 personas, 800.000 euros serían suficientes para aumentar la prestación en un 15% durante los próximos 3 meses a través de ayudas directas. 800.000 euros son una cantidad importante, pero ya asumible para las arques autonómicas. Representarían una ayuda fundamental para que miles de familias asturianas en situación de máxima vulnerabilidad económica alcancen un nivel mínimo de renta. En este momento de excepcional dificultad, la sociedad asturiana demanda que seamos capaces de ponernos de acuerdo para ayudar a la gente, para ayudar a las personas, para ayudar a los compatriotas que más lo necesiten. Muchas gracias.